Bueno, el tema que yo voy a tratar con ustedes el día de hoy es el impacto de la consulta de enfermería en el Departamento de Imágenes Diagnósticas de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Primero que todo, es muy importante decirles que para la Fundación Santa Fe de Bogotá y para el Departamento de Imágenes Diagnósticas es muy importante nuestra cultura fundacional. Es por eso que nosotros desde la cultura de enfermería le apuntamos directamente a los principios y rasgos de la misma cultura. Uno de los principales para nosotros es la educación, que no solamente la damos a los pacientes y al personal de salud, sino a su familia. De esta manera buscamos que la atención de salud sea integral y que se alinee al enfoque de las líneas de servicio y condiciones clínicas, que es la metodología que actualmente utilizamos en Fundación Santa Fe. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra consulta? Como primer objetivo, educar al paciente sobre el procedimiento eh, al cual se le va a realizar. Esto porque va a ayudar a disminuir los niveles de ansiedad y estrés que puede generar este procedimiento que le ha indicado su médico tratante. Y finalmente, hacer una revisión de las autorizaciones, que netamente no lo hace enfermería, pero sí lo hace el personal de recepción y contamos con una central de autorizaciones, quienes son los encargados de contactar al paciente y revisar estas autorizaciones en caso tal de que el paciente no las traiga para el día de la consulta. ¿Cómo clasificamos este tipo de entrevistas? Tenemos tres clasificaciones: baja complejidad, mediana complejidad y alta complejidad. ¿Esto de qué depende? Del tipo de procedimiento que se va a realizar. Dentro de baja complejidad tenemos biopsias de seno, biopsias de tiroides, revisiones de catéteres implantables, infiltraciones y procedimientos que realmente no van a conllevar un sangrado mayor ni que requieren que el paciente se quede en observación o en hospitalización. De mediana complejidad, biopsias renales, biopsias hepáticas, algunas biopsias pancreáticas, en las cuales requerimos que el paciente cumpla ciertas características y adicional a eso debe estar un tiempo en observación antes de poder ir a su casa. Y finalmente, alta complejidad. Estos ya son los procedimientos de intervencionismo, que como tal requieren en muchas de las ocasiones valoraciones de anestesia, hospitalizaciones ya sea en hospitalización normal o en cuidado intensivo, y que también requieren de un equipo multidisciplinar, se trabaje en conjunto con radiología. ¿Cuáles son las fases de la entrevista? En un primer momento vamos a realizar la historia clínica. Aquí hacemos referencia, hacemos toda la anamnesis del paciente, conocemos sus datos importantes, si toman algún tipo de medicamento, a qué cirugías han sido llevados anteriormente. Esto con el fin de garantizar que no vaya a haber ningún inconveniente en la realización del procedimiento. Pasamos a explicar procedimiento paso a paso dependiendo del tipo de procedimiento que se realiza. Los procedimientos de baja y de mediana complejidad son explicados netamente por enfermería. Procedimientos de alta complejidad se explican en conjunto con el radiólogo intervencionista. Posterior a esta explicación, aclaramos preguntas y dudas con el paciente que pueden surgir desde antes de llegar a la consulta, durante la consulta, y adicional a eso, buscamos parafrasear con el paciente para garantizar que el paciente realmente entendió lo que nosotros le hemos explicado sobre el procedimiento al cual se va a llevar a cabo con él. Posterior a esto, entregamos las órdenes médicas en caso tal de que se necesiten. Con pacientes de mediana y alta complejidad se requieren laboratorios. Algunos requieren valoraciones de anestesia o interconsultas por alguna otra especialidad antes de ser programados. Y finalmente, llegamos a la programación del procedimiento. Es de aclarar que los procedimientos de baja complejidad son procedimientos que tienen programación casi que inmediata, para la misma semana o a más tardar para una semana. Es decir, biopsias de seno, tiroides, procedimientos pequeños como las infiltraciones, se realizan a la semana prácticamente. Procedimientos de mediana complejidad, como requiere la toma de unos laboratorios previos, usualmente la programación está disponible para los siguientes 15 días, con el fin de que el paciente pueda tener los laboratorios que se requieren. Y finalmente, los procedimientos de alta complejidad son procedimientos que los tiempos de espera pueden ser entre un mes a mes y medio, dependiendo del tipo de procedimiento, el tiempo que vayamos a programar para este procedimiento, y esto nos da tiempo de
que tengan autorizaciones, se tomen los laboratorios y hagan las diferentes interconsultas que requieran para poder llegar a su procedimiento. Cuando finalizamos la consulta y hacemos la programación, a cada paciente se le entregan estas anotaciones, que son unos requisitos específicos que se requieren con cada procedimiento para garantizar que el día que llegan a su procedimiento se pueda realizar sin mayor inconveniente y no tenga que ser cancelado o reprogramado su procedimiento. Cada uno de estos dependiendo la complejidad del mismo. Estos que vemos en un principio son procedimientos de baja y de mediana complejidad. Estos ya son procedimientos de alta complejidad que requieren cosas muy específicas. En general, estos de alta complejidad requieren valoración de anestesia, pero hay unos específicos como la embolización cerebral en la que no solamente se requiere la valoración de anestesia, sino que adicional a eso necesitamos que tengan una autorización de hospitalización en cuidado intensivo por 2 días. O las quimioembolizaciones. Como les mencioné en un principio, trabajamos como un grupo multidisciplinar y estos pacientes de quimioembolización requieren ser valorados por uno de los oncólogos institucionales, con el fin de que sean ellos quienes hospitalicen al paciente previo al procedimiento, puedan hacer la formulación del medicamento y estén en vigilancia de este paciente posterior a la realización de su procedimiento. Bueno, vamos a ver cuáles son nuestras estadísticas y lo que realmente nos atañe. ¿Cómo impacta realmente esta entrevista o esta valoración previa al paciente para la realización del procedimiento? Aquí podemos observar cuáles son las estadísticas de las biopsias de seno y de tiroides, procedimientos de baja complejidad, en donde podemos ver que hay algunos de ellos que son muy homogéneos, otros no tanto. En general, se realiza una cierta cantidad de entrevistas que está muy relacionada con la cantidad de procedimientos que podemos realizar. Si ustedes pueden observar en la parte de las biopsias de tiroides, realmente son muy homogéneas. Casi que la misma cantidad de entrevistas que realizamos mensualmente es la misma cantidad de pacientes que programamos para procedimiento. En relación a las biopsias de seno, se ve alguna diferencia. ¿Esto por qué? Las biopsias de seno requieren un poco más de autorizaciones y de elementos específicos. Cuando los pacientes requieren clips de marcación o cuando son biopsias por esterotaxia, la autorización debe ser muy específica para poder realizarlos como tal. ¿Qué pasa? Cuando estos pacientes llegan a nuestra consulta y traen ya su autorización, el personal de recepción puede revisarla. Sin embargo, si esto no sucede, es cuando se presenta el inconveniente en el momento que llegan al procedimiento en donde se puede encontrar la dificultad de no poder realizarlo o tener que hacer una reprogramación. También es importante tener en cuenta que si ya estamos finalizando mes, estos pacientes muchas veces no logran estar programados para el mismo mes, sino que se programan para los primeros días del siguiente. Pero pues realmente cómo impacta o cómo impactamos, aquí podemos ver las verdaderas inasistencias que tenemos de los pacientes. Si ustedes se pueden dar cuenta, nosotros tenemos una inasistencia muy baja mensualmente. De la cantidad de pacientes que realmente vemos, son muy pocos los que faltan a la realización de las entrevistas. Por esto aquí tenemos el promedio de inasistencias. Ustedes se pueden dar cuenta que nosotros vemos más o menos entre 1 a 120 pacientes el mes que más vimos y realmente la inasistencia fue muy poca. Nuestra inasistencia en consulta es de un 3 a un 7% de un 100% mensual. Esto hace que verdaderamente se evidencie que esta consulta sí genera un impacto en el paciente y permite que él sí pueda asistir con mayor tranquilidad a la realización de su biopsia. Caso diferente, como vamos a identificar en las biopsias de riñón e hígado. Si ustedes se dan cuenta, son muy variadas. En relación a estas biopsias, casi siempre la cantidad de entrevistas que realizamos son menores a la cantidad de entrevistas de procedimientos que se realizan. ¿Y esto por qué es? Porque este tipo de pacientes normalmente requieren de cosas muy específicas o requerimientos muy específicos para poder realizarse su biopsia. Entonces, cuando llegan a consulta, hacemos toda la revisión, verificamos si ya tienen los laboratorios y están vigentes, podemos hacer programación con estos. Si no, hay que dar la orden de los laboratorios. ¿De qué dependemos? No depende de nosotros, depende de la aseguradora que ellos tengan.
lo que se va a demorar en que salgan los resultados. Y asimismo podemos generar la programación. Por eso esas programaciones están más o menos a 15 días. O pacientes que tienen características específicas o situaciones específicas como la antiagregación o la anticoagulación, que son pacientes que no podemos programar inmediatamente, que la dirección o la indicación es enviarlos con su médico tratante o con medicina interna para que sean ellos quienes indiquen con cuánto tiempo de antelación pueden suspender la antiagregación o si están anticoagulados, si es necesario hacer terapia puente o si pueden suspenderla a días previos. Es muy claro que debe ser el médico tratante quien dé esta indicación. Ni enfermería ni el médico radiólogo puede dar esta indicación como tal. Tenemos casos muy específicos con biopsias renales en las que el paciente es coronario, su cardiólogo le indica no puede suspender la aspirina, pero yo doy la autorización para que hagan su procedimiento. De esta manera logramos programarlos. Y los procedimientos de intervencionismo. En este nos pasa todo lo contrario. En este no, en este es más la cantidad de entrevistas que se realizan en relación a los procedimientos que logramos programar. Esto porque es dado, dependiendo el tipo de procedimiento, el tiempo que va a durar el procedimiento. Asimismo, tenemos una franja específica para los procedimientos ambulatorios. Puede que no todos sean ambulatorios en el sentido que el paciente llega y se va, pero sí el paciente viene desde su casa, en algunas oportunidades queda hospitalizado. Entonces, hace que los tiempos sean diferentes y por eso la posibilidad de programación o la disponibilidad de programación está a un mes, mes y medio. Y con estos tenemos unas condiciones específicas que podrían hacer que los procedimientos, a pesar de ser programados, sean cancelados y no se puedan realizar o tengamos que realizar una reprogramación. ¿Como cuáles? Los pacientes de mediana complejidad, en algunas oportunidades, cuando llegan con el reporte de sus laboratorios, tienen los tiempos de coagulación alterados o las plaquetas están demasiado bajas. Con estas consideraciones, no se podría realizar el procedimiento por el riesgo de sangrado que se puede presentar. De la misma manera, cuando los pacientes son hipertensos y no están controlados. Algunos de ellos refieren en consulta, están tomando medicamentos, se toma atención en consulta, sus tensiones están normales, pero el día del procedimiento, a pesar de que se les indica que se tomen el antihipertensivo y lo toman, sus tensiones no se logran controlar. Entonces hay que redireccionar al paciente con medicina interna, que se manejen esas cifras tensionales y nuevamente poder hacer reprogramación. O otros pacientes, como les mencionaba, antiagregación y anticoagulación. Durante la consulta no refieren que están anticoagulados, que están antiagregados, a pesar de que se les pregunta específicamente, incluso con nombres de medicamentos, y ellos refieren que no. Llegan a la consulta y, oh sorpresa, si están antiagregados, anticoagulados, pues con estas condiciones no se puede realizar procedimiento, se debe postergar la realización del procedimiento. ¿De qué manera? Si ya cuentan con la indicación, que hagan la suspensión del medicamento. Si no cuentan con la indicación, se redireccionan con médico tratante o con medicina interna. Y los pacientes de alta complejidad, en especial es más por las autorizaciones por parte de su aseguradora. Algunas aseguradoras hacen autorizaciones parciales de los procedimientos, en los que autorizan cierta parte o cierto costo y el resto del costo debe ser asumido por el paciente. Y pues hay pacientes que en el momento no tienen la posibilidad de asumir ese costo y deben empezar a hacer trámites con su EPS. Cuando la aseguradora o la medicina prepagada es la misma de su EPS, lo que hacen es que entre ellos internamente logran comunicarse, hacen el ajuste de cuentas y se puede realizar procedimiento. Cuando no es de esa manera, sino que la medicina prepagada es una y la EPS es otra, muchos de los pacientes tienen que iniciar nuevamente el proceso con su EPS porque su EPS pues no hace acuerdos con la prepagada como tal. O en algunas ocasiones nos ha pasado con valoraciones de anestesia. El paciente no cumple ciertos requisitos que solicitan los anestesiólogos y es necesario postergar procedimiento. Cuando esto sucede, en pro de no dejar tan largos los tiempos de espera para el paciente, buscamos adelantar, si es posible, alguno de los otros pacientes y asignar ese espacio del que se adelantó con el fin de no dar tiempos de espera mayores a un mes a los pacientes que tenemos que reprogramar para alta complejidad.
Finalmente, nos podemos dar cuenta por nuestras entrevistas y por nuestros indicadores que realmente las entrevistas sí generan un alto impacto, permiten que los pacientes asistan con mayor seguridad y ellos mismos lo refieren en la entrevista o en la consulta. Entienden el por qué se realiza la consulta, aceptan el hecho de que se haga y llegan más tranquilos a su procedimiento. Muchas gracias.